Bien, a continuación va a intervenir el doctor José María Alonso del Val, ilustre franciscano, viajero empedernido por vocación, por devoción y por investigación. Pues adelante, padre Alonso. Bueno, en primer lugar quiero dar gracias de verdad por este interés y esfuerzo que la Universidad de Valladolid en sus campos de traductores y a los patrocinadores de las fundaciones que se han comprometido en esta tarea. Gracias también a los profesores titulados, asociados e invitados que habéis hecho posible este desarrollo, este esfuerzo en estos congresos, textos y contextos de las lenguas que la Orden Franciscana en su ser y quehacer apostólico en sus múltiples y variadas facetas a lo largo de la historia ha ido usando y desarrollando en sus vehículos de traducción, palabra e imagen. Hemos visto la imagen en el teatro, que es muy importante, ya que la pedagogía franciscana comienza con la iconografía del gesto, después será la explicación, pero parte de ahí. El bien es primero gesto, antes que ser palabra. Bien, pues todo esto, queridos amigos, está siendo un hito en la cultura y humanismo europeo y universal, este esfuerzo del trabajo que aquí en estos congresos hemos desarrollado. Y ya paso al trabajo diciendo que efectivamente empezaré por el contexto donde desarrollo esta ponencia de las aventuras apostólicas, la literatura de viajes, de estos franciscanos referentes que son Fray Pascual de Vitoria, hispano, de Vitoria, como bien dice, o Pascual hispano, y el gran universal Raimundo Lulio. Diremos que a partir del último tercio del siglo XIII y durante el siglo XIV se brindará a Europa la gran oportunidad de ir abriendo nuevos caminos y rutas de intercambio hacia el este del antiguo continente, mucho más allá de lo conocido a lo largo y ancho del seno mediterráneo. El avance mongol por el Oriente Medio, además de las pérdidas de los espacios de cristiandad en Tierra Santa palestinense, invitaban a reaccionar, solicitando urgentes planes con nuevas estrategias y energías para una eficaz reconquista y avance, a la vez que entablar relaciones con los dirigentes de los fabulosos imperios de Oriente que se extendían en los vastos territorios del orbe, allende los relatos bíblicos allí, en la Tartaria y en la Sínica, es decir, en China. Este anhelo y encargo se convertirá en un auténtico género literario a través de relatos y narraciones con sus versiones en las lenguas, traducciones a las vernáculas europeas, culturas fabulosas hasta entonces desconocidas en Occidente. Los mediadores y embajadores que arriesgarán en esta aventura de acercamiento, impulsada por las autoridades nacionales del Sacro Romano Imperio, en sinergia con el papado, serán en particular élites de navegantes comerciantes de las repúblicas y de los reinos mediterráneos, y sobre todo, digo sobre todo y subrayo, serán los misioneros apostólicos de las pujantes órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, que además de servir a la causa de la fe del Evangelio del reino cristiano, hacían de puente para establecer alianzas y tratados estables de intercambios en todos los ámbitos, culturales, políticos, económicos, comerciales, etc. Este acercamiento y relación fecunda de humanismos y culturas diversas se vino al traste en la tensión provocada
por la ambición expansionista del Islam a través de los sultanatos siempre belicosos contra el canato del Imperio Celeste y las civilizaciones del Índico. Bien, este es el contexto donde van a desarrollarse, como digo, todas estas aventuras, recoger después en las narraciones de literatura de viajes. Sobre todo, yo me he fijado en tres grandes apóstoles de esa proyección evangelizadora en Oriente, franciscanos, que son Juan de Marignoli, legado del Papa Benedicto XII ante la corte de Catay, Juan de Montecorvino, obispo arzobispo de Pekín, en su Carta Índica, Odorico de Poderdone, en su Relatio del año 1330 al Papa Juan XXII, todas ellas recogidas en una gran obra que está saliendo, hemos visto algunas imágenes, Lucas Guadingo Hiberno, este gran compilador, historiador, que recoge de los conventos, en sus narraciones de Annales Minorum, recoge todo lo que puede haber de valioso en ellos, todavía como depósito. Va a ser una gran riqueza que nos haya llegado hasta ahora y que a partir de 1931 la editorial Adacuas Claras pues va a ir publicando. Lucas Guadingo, que como sabéis vive en el siglo desde 1588 hasta 1657. Él compone los 32 primeros tomos, que después van a seguirse editando, ¿verdad? Después también los dominicos. Los dominicos, como por ejemplo Giordano Catalán, en su Mirabilia Descripta, de 1329, donde, por ejemplo, decía: el gran Khan es un hombre riquísimo, justísimo y dadivoso en extremo, pero le superaba el que a su parecer era el señor más poderoso del mundo, emperador de 52 grandes reyes, el mítico y muy buscado Preste Juan Etiópico. Y para confirmar esa riqueza, los círculos gubernamentales de la Europa del siglo XIV, en plena guerra de los 100 años, en plena crisis del poder temporal del papado, sin poder dominar la devastadora peste negra y con duras hambrunas que sucedían a las malas cosechas, oían hablar por boca de diferentes frailes viajeros de los diamantes de Sind, las perlas y piedras preciosas de Ceilán, los tejados de oro de los palacios chinos, de la incomparable abundancia de la tierra oriental, gracias a un clima tan benigno que daba 3 cosechas anuales y frutos de tal tamaño que alimentaban a 20 personas. Con los informes de los mendicantes, reyes y papas intentaban situar zonas costeras cuyos puertos recibían y ofrecían productos de cotizado valor y cuyas aguas, por ejemplo las del actual Vietnam, llevaban infinidad de peces directamente a las redes de los pescadores. Toda esta supremacía espectacularmente terrenal que Alejandro Magno recorrió, dejando mítica descendencia macedónica hasta los Himalayas, cabía añadir una incuestionable soberanía espiritual, al ser Oriente el espacio armenio donde se posó el Arca de Noé, el origen pérsico del viaje de Belén de los Reyes Magos, el lugar de la pureza utópica del reino del Preste Juan, los confines indostánicos que preservaban la tumba del apóstol Tomás, y hasta era posible imaginar la roca de la ceilandesa montaña Samantakuta, donde Adán dejó su huella cuando fue expulsado del paraíso. Y es allí, dice el franciscano Juan de Marignoli, donde están los hijos del primer hombre, desvinculados de la ortodoxia cristiana por su desconocimiento de Cristo. Bueno, pues realmente apelan los religiosos viajeros a su propia experiencia. No son relatos de segunda mano, son relatos de primera mano, de experiencia, para explicar los contenidos de un mundo necesariamente en Occidente solo podía ser conjeturado. Lo dice con claridad
el religioso de la Orden de Predicadores Guillermo de Adán, que recorrió el este del Mediterráneo, el Medio Oriente, India y Etiopía. Fue arzobispo en Persia y nuncio pontificio en las principales cortes europeas. Dice así: yo esto no lo he aprendido ni de los libros ni de los textos de otros escritores, sino que de ello dan testimonio mis propias manos, mis pies y mis ojos. Sin embargo, una cosa, queridos amigos, una cosa es lo que ven los ojos y otra lo que es capaz de decir la boca. Y el esfuerzo por dotar a su relato de la fiabilidad lo reconoce con honestidad otro dominico, Giordano Catalán, porque lo que ha visto es cosa maravillosa en verdad. Ni mi boca ni mi lengua alcanzan a explicar lo que vieron mis ojos. Así pues, concluimos con los relatos de esta pléyade de prolíficos embajadores misioneros y fabulosos escritores que encandilaron a sus lectores y oyentes y a los cuales hay que aplicar este refrán castellano. De lo que vieres, la mitad creyeres, y de lo que oyeres, la mitad de la mitad. Bueno, ¿a qué son enviados los religiosos intrépidos a Medio y Extremo Oriente? Hemos recogido dos testimonios. El primero es el de Pascual de Vitoria, el hispano Pascual de Vitoria, que hace ese relato de viajes a través de su salida con otro compañero, en principio son dos, el montañés o cántabro Gonzalo de Trastorna. Trastorna es tras los tornos, que así es como se entendía entonces la región de la montaña. Detrás de los tornos es detrás de la cabeza de Castilla, que era Burgos, y las provincias, hoy provincia de Álava, ¿verdad? Gonzalo de Trastorna y de, como digo, Pascual de Vitoria. Pascual de Vitoria y Gonzalo de Trastorna salen del convento de Vitoria. Vitoria es el primer convento de la demarcación que se llamaba de las Cuatro Naciones. Las Cuatro Naciones, a partir de 1553, son Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y la Montaña, ya una vez separada de la antigua provincia de Burgos.